Es impresionante la cantidad de sesiones que ya vamos y parece que recién vamos a empezar la primera, al menos para mí. Y en ese sentido, hoy día vamos a revisar, recuerda que eh, en la primera sesión tuvimos legislación laboral a nivel macro, vimos un poquito de todo. La segunda sesión vimos contratos, y entramos un poquito más a detalle el tema de los contratos y demás. Y el día de hoy vamos a tratar un poquito de beneficios sociales, ¿ya? ¿Qué son los beneficios sociales? ¿Cuáles son sus condiciones? Todo lo que podamos digamos, revisar en esta clase, lo vamos a poder hacer. Recuerden que yo puedo ver mi pantalla y veo la presentación, no los veo ustedes, así que yo de rato en rato me voy a ir pasando por el chat para ver si hay alguna pregunta y como hemos venido haciendo, detenerme y poderla absolver. Y en ese sentido, nuevamente quiero hacerles una pregunta. Si es que alguna vez se han detenido a pensar por qué existen los beneficios sociales, porque es que es tan importante que hablemos de beneficios sociales, tanto así que le dedicamos una sesión en esta clase, ¿no? ¿Por qué consideran ustedes que es importante que hablemos de beneficios? ¿Por qué existen? No nacen por casualidad, no han nacido por casualidad, han surgido como una forma de hacer algo. Pero a ver, vamos a ver en la sala qué tal están. Valentina seguramente también está atenta para el tema de los sorteos y demás, a ver quién participa más, quién participa menos. Y recuerden que la pregunta que les acabo de lanzar para los chicos que recién se acaban de unir es si se han detenido alguna vez a pensar en por qué existen los beneficios sociales. ¿Cuál es la finalidad de esos beneficios? ¿Mm? ¿A alguno se le ocurre algo por ahí? De hecho, como les he comentado, no nacen por casualidad. Los beneficios sociales tienen una finalidad. Así que estos beneficios ya surgen como una forma de reconocer el esfuerzo diario de cada trabajador. Y digamos que estos beneficios, Eli dice, para el bienestar de los trabajadores, Gabriela dice, es parte del derecho como trabajador. Y sí, justamente, lo que vamos a contar un poquito, muchas gracias chicas por su intervención, es que surgen como una forma de reconocer el esfuerzo diario de cada trabajador. Y lo que se dice en los beneficios sociales es que son el puente entre el trabajo que uno entrega y la seguridad que uno merece dentro de su propio espacio. Y de hecho, hoy vamos a conocer qué beneficios conforman ese puente y cuál es la base legal, ¿no? Por ejemplo, imaginemos a María, una trabajadora que acaba de cumplir un año en la empresa, ¿no? Ella no solo ha recibido su sueldo mensual, sino que también tiene derecho a su compensación por tiempo de servicios, que es una CTS, que es una especie de seguro de desempleo que la protege si pierde su trabajo, ¿no? Entonces, más o menos también quiero que pensemos en lo que sucede o esperamos los trabajadores, que estamos por supuesto en régimen general, qué es lo que pasa en julio o ahora en diciembre, qué es lo que va a pasar, qué es lo que espera todo trabajador. Todos los trabajadores probablemente estén esperando algo ansiosamente, aparte de la canasta, en este mes de diciembre que se acerca, y es la gratificación. De hecho, la gratificación es ese monto adicional regulado por la ley 27735 y su reglamento, que es un reconocimiento al esfuerzo semestral a cada uno de los trabajadores, ¿no? Como bien dice Gabriela, perfecto, es la gratificación. Y no olvidemos tampoco el descanso vacacional, que recuerden que está regulado en otra norma, que es el Decreto Supremo número 713. ¿Y qué garantiza? El descanso vacacional garantiza que digamos, que se ejecute correctamente el derecho a un descanso efectivo después de un año de servicios continuos, porque trabajar sin descanso no es productividad, es agotamiento. Justamente eso es lo que busca, por supuesto, el derecho laboral, ¿no? Y como ustedes pueden ver ahí todo lo que yo les voy contando que está en la pantalla, también tenemos los descansos remunerados y los feriados, que también son parte del paquete de bienestar social reconocido en nuestra legislación laboral. Y de hecho, todos estos beneficios se sustentan en normas que forman parte del marco de protección laboral en nuestro país. Ustedes pueden ver en la pantalla diversos decretos, leyes y por supuesto decreto legislativo, ¿no? El texto único ordenado de la CTS. Recuerdan que yo, las primeras clases les hablaba
de las fuentes del derecho, y dentro de las fuentes les hablaba de los reglamentos y los decretos de urgencia y decretos supremos. Y cada decreto tiene una finalidad, no solamente la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que es el decreto legislativo 728, o de repente el decreto supremo 003-97-TR, que es el que aprueba la Ley de Productividad, son los únicos que hablan de derechos laborales. De hecho, son los más importantes, pero también existen todos estos. El texto único ordenado de la CTS, el reglamento de la CTS, la ley y reglamento de gratificaciones, los descansos remunerados, descanso semanal obligatorio y muchos más que probablemente ustedes puedan ir conociendo a lo largo de las sesiones. Cada una de estas normas tiene un propósito, que justamente es asegurar que el trabajador no solo trabaje, sino que viva con dignidad y estabilidad, que es la idea de un buen derecho en cuanto a una relación entre empleador y trabajador. Entonces, los beneficios sociales, chicos, no son un regalo del empleador, porque normalmente hay empresas que dicen, oye, pero yo le pago todos los beneficios a mis trabajadores, deberían estar contentos. Y eso no es un regalo, no es una dádiva por parte del empleador. Es una norma que se tiene que respetar, porque es un derecho que refleja el valor del trabajo humano en cada uno de los espacios. Entonces, entenderlos es más que, nuevamente, aprender leyes de memoria, sino que también es comprender cómo se construye la justicia laboral desde lo cotidiano, porque esas cosas son probablemente situaciones que nosotros ya hemos vivido. Nuestro pago de compensación de tiempo de servicios, nuestro pago de gratificación, nuestros descansos de vacaciones, son cosas que nos acompañan al día a día. Y probablemente no le prestamos tanta atención hasta que nos sentamos y tenemos un curso sobre legislación laboral. Entonces hoy los invito a no ver estos beneficios como simples números, sino como parte del contrato social que nos une como sociedad y también como profesionales del derecho, o de repente alguna nomenclatura que sea paralela a, por supuesto, la carrera que nos hace estudiar todas estas normas, que no solamente deberíamos ser los expeditos en derecho los que estudiamos esto, sino todos en realidad, porque todos vemos esto y pasamos por esto en algún momento de nuestras vidas. Buenas tardes, ¿cómo estás? Villegas, no veo ahí el nombre, pero bueno, ahí veo el apellido, ¿qué tal? Y en ese sentido, nuevamente, algunas nociones previas, ¿ya? Algunas nociones previas que probablemente ustedes pueden enfocar y pueden reconocer, que probablemente algunas las hemos visto en la segunda sesión, pero vamos a revisar un poquito macro a nivel de cada uno. Por ejemplo, ¿qué cosa es una renuncia? Una renuncia es una decisión que toma un trabajador por diferentes tipos de circunstancias en ya dejar de trabajar para el empleador con el cual tenía un contrato. Un contrato indeterminado o un contrato a modalidad, pero básicamente un contrato. ¿Todos pueden renunciar? No, porque no todos son contratos, no todas las situaciones son contratos. Recuerden que hablamos de los contratos laborales que están enmarcados en la Ley de Derecho Laboral y los contratos civiles que están enmarcados en el Código Civil. ¿El que tiene recibo por honorarios puede renunciar? No. ¿El que hace órdenes de servicio puede renunciar? No. Entonces la renuncia, por supuesto que puede hacerse, sin embargo, es recomendable que si tú vas a renunciar a un empleo, primero revises tu contrato de trabajo si es que lo tienes, si es que no es indeterminado, y veas si es que existe alguna cláusula que especifique que tengas que hacer la comunicación con 30 días de anticipación. Y esa es una recomendación personal porque muchas veces nosotros conseguimos un nuevo empleo o nos queremos cambiar rápido de trabajo y esta cláusula no nos lo permite. De hecho, tengo muchos casos en los cuales amigos míos me dicen, Yane, yo quiero renunciar, ya me necesitan en mi otro trabajo, me dicen disponibilidad inmediata, pero me ata esta cláusula de que tengo que comunicar 30 días antes. Entonces también hay que prever si es que en el contrato hay esta cláusula para poder, en todo caso, negociar con el empleador. El mutuo disenso. El mutuo disenso ya no es solamente unilateral, sino que ya hay un acuerdo entre las partes para dar por terminada la relación laboral. Y el mutuo disenso sí o sí tiene que hacerse por escrito y tiene que colocarse en la liquidación de beneficios sociales. Cuando colocas ahí
Me parece que en la próxima clase tenemos una gráfica sobre una boleta o una liquidación. Hay diferentes nomenclaturas en las liquidaciones. Y una de las nomenclaturas es fecha de cese y motivo de cese. Entonces, el motivo de cese tiene que colocarse mutuo disenso. Vencimiento de contrato, por supuesto que son cosas que nosotros ya hemos ido viendo, que son justamente por los contratos sujetos a modalidad, porque recuerden que los contratos indeterminados no tienen fecha de finalización. Los que tienen fecha de finalización son los contratos a modalidad que vimos en la clase anterior, que pueden ser de 3 tipos. Y por supuesto, este vencimiento tiene que constar en los contratos, porque eso también asegura que se puede evidenciar correctamente la duración máxima de cada uno de los contratos según las causas objetivas y específicas que vimos en la clase anterior. Y finalmente el despido, que es algo que probablemente nosotros nunca queremos pasar por esa situación. Y de hecho el despido es ya no decisión de la parte trabajadora, sino de la parte empleadora, que decide de forma unilateral dar por finalizada la relación laboral. Y aquí hay algo muy importante, porque existen diferentes tipos de despido. Despido fraudulento, nulo, arbitrario e injustificado. Por supuesto que un empleador te puede despedir. Está perfecto, eso está en la norma. Sin embargo, tiene que existir una causa justa y se tiene que respetar el procedimiento de descargos y todo lo que conlleva para que no se irrespete ningún tipo de derecho laboral. Entonces, estas nociones previas, ¿a qué nos ayudan? A revisar cuáles son las causas de extinción en el contrato de trabajo, que por supuesto pueden ser cualquiera de estas 4. Evidentemente algunas son situaciones más naturales que otras. Sin embargo, todas forman parte de las causas de extinción que, por supuesto, todos, para ver un tema de beneficios sociales, tenemos que reconocer. Y en ese sentido, para ya entrar de llano al tema que nos trae el día de hoy, bienvenidos a todos los que se están sumando. Yo realmente los aplaudo porque es viernes, ¿ya? Es viernes, podrían estar haciendo cualquier otra cosa y han elegido estar en esta clase. Entonces yo realmente los aplaudo y les doy muchas felicitaciones y les mando un corazoncito desde acá y un aplauso porque podrían estar haciendo cualquier otra cosa, incluyendo Valentina, pero eligen estar aquí en esta clase. Entonces, por eso, ya deberían darse un súper aplauso ustedes mismos, y yo particularmente se los doy para que lo recuerden, ¿ya? Muy bien, entonces, muchas gracias Anderson, muchas gracias Gabriela, apláudense chicos, apláudense. El que no se aplaude a sí mismo, eso, me gusta, muy bien, sigamos. ¿Qué comprende la liquidación? ¿Ya? Comprende la liquidación de forma muy facilita. Ustedes saben que a mí me encanta explicar las cosas de forma facilita. Quiero que piensen en eso por un momento. Imagínense que han estado trabajando varios meses en una empresa, ya cumpliendo horarios, entregando resultados, participando en reuniones, ¿no? Y de pronto llega el día en que la relación laboral termina. ¿Recuerdan las nociones previas que vimos anteriormente? ¿Qué creen que pasa después? El empleador solo les va a decir, mira, ¿sabes qué, Marina, no? Como tenemos acá a nuestra compañera Marina, pucha, me ha encantado trabajar contigo, pero creo que ya estuvo bueno. Ya estuvo bueno y no creo que ya es el momento de decirnos adiós. ¿Así nada más? ¿No pasa nada más? ¿O qué tiene que suceder? ¿Qué es lo que corresponde en esa situación cuando el empleador te dice, mira, ¿sabes qué? Por causas justificadas, ¿no? Porque si no hay causa justificada, evidentemente es despido arbitrario, pero por causa justificada vamos a elegir decirnos adiós. Y tú dices, bueno, ya, perfecto, no hay ningún problema. Te vas, chao, ya, ahí quedó todo. ¿Qué es lo que te corresponde cuando sales de un trabajo? ¿O qué es lo que te correspondería cuando sales de un trabajo? Que está en la presentación. Ojo, no les voy a decir cuál es, pero está en la presentación que ustedes están visualizando. Ahí está la respuesta. ¿Qué es lo que te hacen firmar o te envían cuando sales de un trabajo? Eli dice la liquidación. ¿Todos estamos de acuerdo con Eli? ¿Qué es la liquidación?
De hecho, el empleador no solamente te dice gracias y ahí nomás, chao, se acabó. La ley reconoce que al finalizar una relación laboral hay derechos que deben respetarse y deben, sobre todo, pagarse, ¿no? Por acá Marina dice renuncia. Renuncia es cuando uno elige voluntariamente a salir, por supuesto, de tu empresa o algo. Pero luego de renunciar, también te corresponde algo, ¿no? Y como todas las mayorías dicen acá, te corresponde la liquidación. Y es la liquidación de beneficios sociales. Porque ustedes miren la diapositiva. La liquidación no es solamente un pago, es la suma de varios conceptos que han quedado truncos al momento del cese. Y cuando decimos trunco, ¿qué se les viene a la mente? Cuando hablamos de trunco, significa algo que ha quedado incompleto. Por eso si un trabajador no alcanzó a completar el periodo para recibir su CTS, sus vacaciones o su gratificación completas, la empresa igual debe pagarle la parte proporcional que le corresponde según el tiempo trabajado. Por eso, para que lo entendamos mejor con un ejemplo, imaginemos a José. No hay ningún José en el chat, en la lista, ¿no? Vamos a ver. No, hay Jocelyn, pero no es José. Muy bien. Vamos a imaginarnos a José, ¿ya? José ha trabajado de enero a abril y luego ha renunciado. Como no ha llegado a cumplir 6 meses para la gratificación completa ni el año para las vacaciones, porque recuerden que tienes que cumplir un año para gozar 30 días de vacaciones para el régimen general y régimen MIPE 15 días, la empresa debe calcular lo que le toca por los meses efectivamente trabajados. Ahora, su liquidación va a incluir entonces su CTS trunca, sus vacaciones truncas y su gratificación trunca. Y de hecho, este monto siempre varía según 3 factores: el tiempo de servicios, la remuneración percibida y el régimen general en el que estuvo. Porque no es lo mismo estar en régimen general o en régimen MIPE. ¿Por qué creen que la ley exige que se pague la liquidación incluso cuando el trabajador renuncia voluntariamente? Porque José en el ejemplo ha renunciado, consiguió un mejor trabajo y se fue. Fabiola dice, ¿la liquidación solo es CTS? No, la liquidación incluye todos esos 3 conceptos que estamos viendo aquí. Y se calculan, como decíamos Fabiola, según 3 factores: el tiempo de servicios, la remuneración percibida y el régimen laboral en el que estuvo. Entonces, el hecho de que una persona decida renunciar y retirarse de una empresa, o que sea despedido por alguna causa justa o injusta, o un mutuo disenso, lo que tenga que ver con estas situaciones que vimos en la noción previa, por eso es que es importante entender las nociones previas, la liquidación se va a dar de forma igualitaria. De hecho, la liquidación existe precisamente para cerrar de manera justa esa etapa laboral que ya se fue, que ya finalizó, reconociendo que todo trabajo deja un valor acumulado que debe ser respetado y pagado. Por eso cuando hablamos de liquidación, nuevamente no solamente hablamos de dinero, hablamos del acto mediante el cual el empleador le dice, oye, mira, has trabajado durante tanto tiempo, reconozco tu dedicación y por lo tanto también reconozco tu derecho a recibir los aportes que proporcionalmente te corresponden. Eso es muy importante porque en el derecho laboral los finales también deben ser humanos, no solamente como los despidos arbitrarios. Normalmente uno se acuerda de derecho laboral solamente cuando lo despidieron de forma arbitraria y busca al abogado laboralista para que haga lo que corresponde. Entonces, esa es la verdadera esencia de la liquidación. Garantizar que incluso cuando una relación laboral llega a su fin, se mantenga la equidad y reconocimiento mutuo en ambas partes para que el empleador no tenga ningún tipo de abuso con el trabajador, que es la parte más débil de una relación laboral. Entonces, Yane, yo entiendo perfectamente que la liquidación tiene que comprender esos 3 conceptos, pero ¿qué es la CTS? ¿Qué es la compensación de tiempo de servicio que tú tanto mencionas? Para entender este concepto, vamos a pensar en una trabajadora que se llama Rosa y que lleva años esforzándose en una empresa. Siempre llega temprano,
cumple con todo y ha dado lo mejor de sí durante todo ese tiempo. Sin embargo, sin esperarlo, la empresa llega, pucha, a atravesar una crisis fuerte y Rosa pierde su trabajo. Se queda sin trabajo, Rosa. Ahora quiero que se pregunten, ¿qué pasa con Rosa? ¿De qué va a vivir mientras busca un nuevo trabajo? Y justamente ahí es donde entra la ley de CTS. En su artículo 1 dice que tiene naturaleza de un beneficio social de previsión. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que está pensada para prever, para anticiparse, para proteger al trabajador ante lo inesperado. Entonces, en otras palabras, la CTS es una especie de respaldo económico que permite al trabajador sobrellevar los gastos personales y familiares mientras se recupera un nuevo empleo. Ahora, esta es la función real de la CTS. Sin embargo, con tanta desnaturalización, porque la CTS ha sido, digamos, varias veces en el hemiciclo aprobada para que se pueda retirar, no como un fondo de emergencia, sino para que las personas puedan disponerla de forma libre, esto ya ha perdido un poco su naturaleza real, ¿no? La CTS siempre ha debido ser pensada como respaldo o un fondo de emergencia que las personas retiran solo cuando se retiran de un trabajo, porque la CTS va a una cuenta aparte, no va a tu salario o tu cuenta sueldo convencional. Sin embargo, como les digo, con tantas desnaturalizaciones, uno ya, con tantas aprobaciones, uno ya no tiene CTS. Hay personas que no tienen absolutamente nada de CTS. Entonces, para que ustedes entiendan, como bien dice Marina, no debería disponerse. Muchas veces la CTS, considerando la naturaleza real, tiende a ser un alivio que ayuda para, por supuesto, tener la función de fondo de emergencia para esas personas que tienen un momento de incertidumbre. Así que cuando escuchen hablar de la CTS, no la vean como una simple cuenta bancaria, sino como un símbolo de seguridad, de previsión, porque en el fondo representa la promesa de que aunque el ciclo laboral termine, la persona no queda desprotegida y ese es sin duda uno de los pilares más valiosos del derecho laboral. Entonces, la CTS se encuentra, por supuesto, en la ley de CTS, en su artículo 1. ¿Y qué es la CTS trunca? Es exactamente lo mismo, pero vamos a explicar cuál es la diferencia entre una CTS pues, convencional, entre la definición natural y, por supuesto, la CTS trunca, ¿no? Les contaré que mi perrita está inquieta porque han salido a pasear sus amigas, ¿ya? Y ella mira por la ventana, no sé si ustedes tienen perritos, pero ella mira por la ventana y las ve afuera, quiere que yo la saque, quiere que yo la saque, pero no puedo sacarla porque estoy aquí hablando con ustedes. Entonces va a tener que esperar, ¿ya? Entonces, ¿qué es la CTS trunca? ¿Ya? Wilfredo, o ahorro, claro, tú puedes hacer con tu fondo de emergencia lo que mejor te parezca, pero con tantas aprobaciones y con tantas, digamos, desproporcionalidades en el Congreso, pues ahora uno puede sacar CTS y también ya se aprobó el retiro de la FP y ya se están haciendo los retiros de la FP según el número del DNI. Entonces, bueno, pues eso es otro tema, eso es para una sesión extraordinaria, ¿ya? Entonces, ¿qué es la CTS trunca? Quiero que imaginen otro caso, ya no el de Rosita, sino ahora el caso de Lucía. ¿Ya? Lucía trabajó en una empresa desde enero hasta abril. Todo iba bien, sin embargo, Lucía decide renunciar porque ha recibido una mejor oportunidad. Ella no ha llegado a cumplir los 6 meses para el depósito semestral de la CTS. Entonces, Lucía pierde el beneficio porque no ha cumplido los 6 meses y se va antes de los 6 meses, o la empresa igual debe calcular y pagarle lo que corresponde. ¿Qué dicen ustedes? A ver, voy a ir en el chat para ver qué cosas dicen ustedes. Y ahí es donde viene la CTS trunca, que vamos a ver ahorita, en este momento. Lucía se va a ir antes de cumplir los 6 meses. Todavía no ha llegado a mayo para que le depositen su CTS. Pero igual ha estado trabajando. Ojo.
Y por supuesto que la empresa, por ese trabajo que ha estado haciendo durante esos meses, aunque no haya cumplido el plazo para que se le abone la CTS trunca, tiene que pagarle a la empresa. Por supuesto, Fabiola, como bien dices en los comentarios, la empresa tiene que calcular y pagarle lo que corresponde por los meses que ha trabajado. Se le paga la parte proporcional por el tiempo que ha trabajado. Y de hecho la ley dice que el empleador debe hacerlo dentro de las 48 horas producido el cese y que el cálculo se hace con la remuneración vigente al momento de la salida. Por eso si el trabajador recibe un aumento de sueldo justo antes de irse, uy, qué pena. Porque ese monto también se toma en cuenta para la actualización del pago de la CTS trunca. En resumen, la CTS trunca es una forma de garantizar que aunque la relación laboral termine antes del depósito semestral de la CTS, el trabajador no pierde lo que ya ha generado. Entonces es un pago justo por el tiempo trabajado y eso también es clave para el derecho laboral. La CTS trunca cumple con la función social y, por supuesto, humana de brindar un alivio económico cuando más se necesite. Entonces, cuando escuchen hablar de la CTS trunca, piensen en eso. No es solamente un cálculo más, sino es una forma de asegurar que ningún trabajador se quede desprotegido al cerrar su ciclo laboral. ¿Y por qué hablamos de tiempos de servicios computables? ¿Por qué es importante hablar de todo esto? Porque ahora que ya sabemos que sí se consideran los tiempos trabajados a pesar de que no se le ha pagado, oye, digamos, una premisa que me genera duda, Yane. ¿Qué días se consideran efectivamente elaborados para el cálculo? Y ojo, no todos los días que uno trabaja, o mejor dicho, no todos los días que uno no trabaja se descuentan, porque hay excepciones que la ley reconoce como parte del tiempo de servicios. Por ejemplo, si un trabajador sufrió un accidente de trabajo y estuvo con descanso médico durante 45 días, ¿cuentan para el tiempo, el cálculo de tiempo de servicio? Claro, cuentan, porque la ley dice que la inasistencia por accidente de trabajo o enfermedad ocupacional debidamente comprobada se consideran como días elaborados hasta por 60 días al año. Por ejemplo, si una mujer, mejor dicho, estuvo de descanso pre y postnatal, ¿esos días se descuentan o se computan como trabajados? Por supuesto, como bien dice Marina, también se computan porque la ley protege la maternidad y reconoce que ese tiempo forma parte del servicio porque es una licencia por maternidad. Y la maternidad no es un descanso voluntario, sino un derecho protegido que está en la norma. También tenemos los días de suspensión de la relación laboral como pago de remuneración. Por ejemplo, cuando el empleador decide suspender temporalmente las labores, pero sigue pagando el sueldo. Esos días también se consideran laborados porque el vínculo laboral sigue activo. Y otro punto interesante son las huelgas también, que están por acá. Los días de huelga. Y tienen una condición. Si la huelga ha sido declarada legal, porque recuerden que los trabajadores que hacen huelga no solamente la hacen porque sí, sino que tienen que hacerle su toquecito a la puerta del Ministerio de Trabajo con un documento que se especifique la norma y decirle, por si acaso voy a hacer esta huelga. Es por incumplimiento del pliego de reclamos, pongámosle. ¿Me la declaras legal, por favor? Y el Ministerio de Trabajo evalúa y dice, sí, tienes razón, sí, hay un incumplimiento de pliego de reclamos, está bien, haz tu huelga. Y la declara legal. Pero hay huelgas que también son declaradas ilegales porque no cumplen con los requisitos de lo que de repente los manifestantes en cuanto a los trabajadores quieren solicitar. De repente es un exceso. Entonces, si la huelga ha sido declarada legal, esos días también cuentan como tiempo trabajado, porque en nuestra norma existe lo que se llama derecho a la huelga. Y por último, también están los días que devengan remuneraciones en un procedimiento de despido. Y de hecho, esto ocurre cuando el despido fue cuestionado y el juez ordena pagar los sueldos de tiempo que el trabajador no pudo laborar.
y de hecho en ese caso también se reconocen como días efectivamente trabajados. Entonces, si hacemos un resumen, podemos decir que el tiempo de servicios computables no se mide solo por los días que uno estuvo físicamente en la oficina, sino por aquellos en los que el trabajador sigue protegido por la norma. Así que, todos en esta aula virtual, quiero que recordemos que el derecho laboral no solo protege al trabajador cuando trabaja, sino también cuando enfrenta situaciones que la vida misma le impone. Y de hecho, esa es la esencia de un sistema justo. Reconocer el esfuerzo incluso cuando las circunstancias impiden estar presente en un trabajo. Por eso hablamos de tiempos de servicios computables. Y ya, tú me hablabas de una situación en cuanto a la remuneración, pero decías remuneración computable. ¿Qué es lo que significa? Ahora que ya sabemos cómo calcular, o mejor dicho, qué tenemos que tener en cuenta para calcular los beneficios sociales como la CTS y otras situaciones, no solo interesa cuánto tiempo trabajó la persona, sino también cuál es la remuneración que se toma en cuenta para hacer esos cálculos. Y aquí sí, particularmente en esta pequeñita parte, quiero que presten muchísima atención, porque a veces suele causar un poquito de duda, pero yo sé que ustedes son cracks, entonces no creo que haya ese problema, ¿ya? Entonces, la remuneración computable, ¿ya? En el chat yo les voy a hacer la pregunta de siempre de, ¿ustedes qué consideran que es una remuneración computable? Que yo sé que ustedes, por supuesto que lo conocen y lo saben porque son unos cracks, ¿ya? Sin embargo, la remuneración computable se refiere a la remuneración básica y todas las cantidades que el trabajador recibe de manera regular como contraprestación a su trabajo. Es decir, todo lo que el empleador paga a cambio del servicio que el trabajador presta. No importa si el pago se hace en dinero o en especie. Lo que importa es que sea regular y que se dé por causa del trabajo. Por ejemplo, si un trabajador recibe todos los meses un bono por puntualidad, o si un trabajador recibe todos los meses un bono por cumplimiento de metas, o incluso a veces se le da a los trabajadores que están en mina o en el sector agrario refrigerio o alimentación principal proporcionada por la empresa. Esos conceptos también se incluyen dentro de la remuneración computable. Y de hecho, para entender mejor este ejemplo, vamos a imaginarnos a Diego. ¿Dónde está Diego? Vamos a imaginarnos a Diego. Diego trabaja en una empresa donde gana 1.500 soles al mes. ¿Ya? Además, Diego cada mes recibe un bono de 200 soles por productividad. Diego es súper productivo y por eso que está así rechonchito, porque es súper, súper productivo. Vamos a ver el comentario por acá y ahorita vamos con tu consulta, Marina. Entonces, imaginemos que Diego trabaja en una empresa donde gana 1.500 soles al mes y además recibe un bono de 200 soles por productividad y la empresa, como él trabaja en un sector, de repente en el sector minero, la empresa le da almuerzo diario en el comedor. Entonces yo les pregunto, para calcular su CTS, ¿se va a tomar solamente en cuenta los 1.500 que él gana de forma mensual o también se calculan los otros beneficios que les he comentado? ¿Qué dicen ustedes? A ver, Marina está pensando. ¿Solamente los 1.500? Porque recuerden que Diego tenía 200 soles por productividad y la empresa le daba almuerzo diario en el comedor. Para calcular su CTS, ¿cuál es la remuneración computable que vale? ¿Solamente los 1.500 o también los otros beneficios? Javiera dice, no, también se calculan los otros beneficios. ¿Qué más? ¿Quién más opina? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Mm? A ver, vamos a ver por acá. Mayrin dice también los otros beneficios. Fabiola dice también los otros beneficios.
Y exactamente, para calcular, se va a tomar en cuenta todo lo que persigue de forma regular, porque no todo, o mejor dicho, porque todo forma parte de su verdadera remuneración. Entonces, su CTS, sus vacaciones, su gratificación, no se van a calcular solamente con su sueldo básico, sino con el total de ingresos habituales que persigue. Ahora, la ley también contempla los casos de remuneración en especie, que es cuando el trabajador no recibe dinero directamente, sino algún beneficio tangible como alimentación, vivienda o transporte. De hecho, Marina por acá me había dejado una pregunta que me hablaba, quisiera saber si se aplicarán los principios laborales antes de hacer el cálculo. Ya, ok. En materia laboral, y en realidad es un punto muy importante, de hecho, antes de realizar cualquier cálculo, sí corresponde aplicar los principios laborales que rigen la interpretación de la norma, especialmente tratándose de remuneración computable. Por ejemplo, toda duda o vacío debe, por supuesto, resolverse aplicando los principios que vimos. Por ejemplo, el de primacía de la realidad. Si existe una diferencia entre lo que dice el papel y lo que ocurre en la práctica, por ejemplo, pagos regulares que no están en el contrato, prevalece lo realmente percibido por el trabajador. Si hablamos de condición más beneficiosa, que en realidad es el que más se utiliza. Si el trabajador ya venía recibiendo un concepto que era más favorable y se lo quitan, no es posible, porque este debe mantenerse para el cálculo, salvo que la norma diga lo contrario. Y renunciabilidad de derechos, que también es un principio que revisamos. Y es que el trabajador no puede renunciar a montos que por ley deben integrar su remuneración computable. Y recuerden que ante dos interpretaciones posibles, se elige la que mejor protege los derechos del trabajador. Entonces, por supuesto que se aplican los principios que habíamos visto en la primera clase, ¿no? Sí, sí se van a aplicar y sí califican, por supuesto, para la aplicación de estos de forma primaria y luego se efectúa el cálculo final de los beneficios, ¿ya? Muy bien, entonces, volvemos a hablar de la ley y también los casos de remuneración en especie, que es cuando el trabajador no recibe dinero directamente, sino algún beneficio tangible como alimentación, vivienda o transporte. De hecho, en esos casos, el valor de esa prestación también debe considerarse. Si no se ha pactado, por ejemplo, un monto en cuanto a la alimentación, no hay un monto específico, todo eso debe, por supuesto, recabarse según, no sé, el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición del INES, porque también ellos tienen un estándar que es usado para los temas de remuneraciones, para que haya un estándar justo. Y eso es importante porque muchas veces las empresas dicen, ay, pero ¿cómo no le pago en dinero? Pues eso no cuenta. ¿Cómo lo voy a calcular si no le pago en dinero? Eso se lo doy en alimentación, en vivienda, en transporte. ¿Cómo lo calculo? Para eso hay estándares por parte del INEI que tienen tablas en las cuales se estandariza la información y exige un estándar bajo las circunstancias justo, ¿ya? Muy bien. A ver, entonces, aquí, con la remuneración computable, para que quede súper claro, ¿ya? Supongamos que Lucía, nuevamente del caso anterior, trabaja 10 meses en una empresa y una semana antes de renunciar, la empresa le sube de 1.500 a 1.800. Cuando se calcula su CTS trunca, ¿con qué monto creen que se hace el cálculo? ¿Con 1.500 o 1.800? Recuerden que 1.500 era su sueldo antes de que se lo suban y 1.800 es su salario final. Gabriela dice 1.800, él dice 1.8, simplificado, ¿no? Yo entiendo, 1.800. Mayrin dice 1.800, perfecto. Todos estamos de acuerdo que tiene que ser siempre, muchas veces Eli, que tiene que ser siempre con la última remuneración, porque es la última remuneración vigente, la fecha del cese. Eso significa que aunque haya estado solo una semana, solo unos días con ese nuevo sueldo, es el monto que se utiliza como base porque refleja su ingreso actual y reconocido al momento de su salida. Además, es el que está en la planilla que vamos a revisar en las próximas clases, que es el plan. Muchas empresas, muchas veces, ven conceptos en su plan B
con nombres como bono especial, gratificación extraordinaria, movilidad fija, gastos de representación, no lo sé. Pero ¿qué pasa si esos conceptos se pagan todos los meses y no son eventuales? Concepto que se paga todos los meses y no es eventual tiene la característica de remunerativo, aunque sea otro nombre, porque en el derecho prima la realidad sobre la forma, que es el principio de primacía de realidad que bien vimos al inicio de la clase. Y lo que cuenta es la naturaleza del pago y no el nombre que le ponga. Entonces siempre recuerden, si es algo regular y se da por el trabajo, forma parte de la remuneración computable. No, pero es que es algo que yo no puedo tangibilizar. ¿Es regular? Sí. ¿Se da por el trabajo? También. Entonces forma parte de mi remuneración computable. Cuando hablamos de beneficios sociales, tenemos que entender que no se trata solo de tiempo o porcentajes, sino también de justicia remunerativa, que es algo que también se menciona en el derecho laboral. El objetivo es que el cálculo refleje el ingreso real del trabajador y no una cifra artificial. Por eso la ley busca evitar muchas veces que se disfracen los conceptos o que se excluyan beneficios que en la práctica son parte del salario de una persona. Hasta aquí ya tenemos claro qué es lo que significa una remuneración computable, que sabemos que es todo lo que el trabajador recibe de forma regular y que sirve de base para calcular los beneficios sociales. Pero ahora viene la pregunta a la inversa. ¿Qué cosas no constituyen remuneración? ¿Qué cosas no son parte de la remuneración de la persona? No todo lo que una persona recibe entra al cálculo de la CTS, gratificación o vacaciones. Y eso es muy importante entenderlo tanto para trabajadores como para empleadores, para ambas partes, porque ambas partes se ven afectadas o beneficiadas. De hecho, a mí me gusta mucho explicarles con ejemplo y quiero que recuerden una vez más a Diego, ¿ya? Diego trabaja en una empresa eh, donde además de su sueldo, el jefe le da un bono en Navidad, porque bueno, así lo han pactado por costumbre. Eso no está en el contrato, ni es algo que se repita todos los años. A veces le da, porque bueno, se le antoja al jefe y por costumbre está de buen humor, hay buenas utilidades, ya les da. Pero no es algo que está pactado en el contrato, ni es algo que se repite todos los años. Ese pago se considera parte de la remuneración computable para calcular su CTS o su gratificación. ¿Ustedes qué consideran? Marina dice, caja de riesgo puede ser computable, depende. Depende si te lo pagan de forma regular. Ahora, habría que ver muy bien el tema de la función de esa bonificación, ¿no? Porque entiendo que caja de riesgo es porque hay algún de repente desfase en la caja final y por eso que de repente necesitan esa bonificación, pero habría que ver si se cumple con lo que vimos hace unos momentos, que era lo de regularidad. O movilidad, si un mes pagan 100, el siguiente mes 50. Habría que también revisar y estandarizar el monto, porque si es regular, puede calificar, pero estandarizando el monto. También eso de la movilidad habría que revisar. Normalmente la movilidad sí es computable, porque son remuneración o son parte de la remuneración, porque muchas veces movilidad sí se entrega de forma mensual, pero habría que estandarizar el monto. Entonces, Mayrin, como bien ha colocado en el chat, no se considera parte de la remuneración para calcular su CTS o su gratificación. ¿Por qué? Porque ese tipo de pago es extraordinario y se da título de algo que se llama el derecho laboral liberalidad. ¿Qué es una liberalidad? Es algo que los empleadores otorgan de forma voluntaria, sin obligación legal ni relación directa con el trabajo. Cuando se entrega a título de liberalidad, no genera derechos laborales ni tampoco efectos legales posteriores, y mucho menos es computable.
Y aquí viene el primer grupo de los ingresos de carácter no remunerativos, que justamente son las gratificaciones extraordinarias o los pagos que el trabajador entrega de manera ocasional por algo de liberalidad, por ejemplo, un regalo, una canasta navideña, un bono esporádico sin acuerdo previo, situaciones que sean ocasionales. El punto clave está en que no deben guardar relación con la contraprestación del servicio. Si el empleador los da libremente sin obligación, no hay remuneración detrás, solo una manifestación de buena voluntad del empleador. María, por ejemplo, que trabaja en una empresa que le reembolsa los gastos de movilidad, porque todos los días tiene que visitar clientes, ya que es agente de ventas. Esa movilidad entra al cálculo de la CTS o de las vacaciones. Tampoco, porque el costo o valor de las condiciones de trabajo, que es algo que está en la norma, no se considera. ¿Y por qué no se considera? Porque no representan una ganancia para el trabajador, sino un gasto que permite cumplir con sus funciones, porque es una condición de trabajo. Entonces sería injusto incluirlo porque no son parte de su salario real, sino de un medio para trabajar. Pero aquí viene algo interesante. ¿Qué pasaría? Y aquí viene la respuesta para el comentario de Marina. ¿Qué pasaría si la empresa le da una movilidad fija todos los meses, incluso cuando no sale a trabajar afuera? O sea, que es algo constante. Ahí sí cambia la situación. Porque si esa movilidad deja de ser un reembolso y se convierte en un pago regular, en un pago automático y sin justificación, podría tener carácter remunerativo, porque se convierte en un ingreso más para el trabajador. Entonces todo va a depender del motivo y la forma en que se entrega. Otro ejemplo también es el valor del transporte. Cuando el empleador brinda un bus o movilidad para llevar al personal al centro de trabajo, ¿no? Las empresas que tienen sedes pues en Callao, ¿no? Por ejemplo, las empresas City Work o mineras, ¿no? Que llevan sus trabajadores al fondo, o los centros agrarios, etcétera. Empresas como esas que hacen trabajos fuertes. Cuando el empleador brinda una movilidad para llevar al personal al centro de trabajo, eso en principio tampoco constituye remuneración, siempre que se use únicamente para el traslado del trabajador y no sea una ventaja económica adicional. Pero si el transporte se da de forma irrazonable o sin control, por ejemplo, pagando un monto que excede por mucho el costo real del traslado, ¿no? Como por ejemplo acá me mencionaban, Marina me decía, pero si me pagan 100 y no te pagan 50. Habría que ver si esos 100 equivalen al traslado que realizas en tu trabajo. Si el transporte se da de forma irrazonable o sin control, ya podría también interpretarse como un beneficio con valor remunerativo. A veces el empleador no se da cuenta. Y es que el límite es bien finito, si lo notan. El derecho laboral siempre busca un equilibrio entre lo que el empleador puede ofrecer como facilidad o como apoyo y lo que realmente constituye salario. Porque de hecho la intención y la regularidad son factores que marcan la diferencia cuando hablamos de carácter no remunerativo. Los pagos extraordinarios y voluntarios no son remunerativos. Los gastos o condiciones de trabajo tampoco son remunerativos siempre que sean razonables y estén ligados al cumplimiento del trabajo. Y los beneficios en especie que no tengan valor económico directo para el trabajador o sean de uso colectivo, tampoco son parte de la remuneración computable. Y aquí tenemos más. Ya vimos que existen ciertos pagos o beneficios que el trabajador puede recibir, pero no se consideran remuneración para efectos legales. No sirven como base para calcular CTS, gratificación o vacaciones. La asignación o bonificación por educación, por ejemplo. Y esto ocurre cuando una empresa entrega un monto de apoyo para que los hijos del trabajador puedan estudiar. O a veces también se reembolsa parte de una pensión escolar. ¿Creen que este pago entra en la remuneración computable? Tampoco ingresa. ¿Por qué, Yane? Si se lo está pagando.
Profesora, ¿hay base legal sobre ese tema? ¿Hay base legal? Sí, mira, Marina, vamos a acá pasar, ya. Y aquí está la base legal de todo lo que estoy hablando el día de hoy. Todo lo que estoy mencionando de las CTS, las truncas, de ingresos no remunerativos y demás, todo está en esta slide. Ustedes ya lo tienen porque me parece que Valentina ya lo ha subido a la plataforma. Si quieren alguna información adicional como lo que vimos en la segunda clase, que estoy pendiente de enviárselos para que Valentina lo suba, también me lo pueden dejar, por supuesto, por el chat y con mucho gusto puedo mandarles algún material adicional. ¿Ok? Muy bien. Entonces, volviendo, la asignación o bonificación por educación. ¿Por qué no se considera? Nos habíamos quedado. Uy, esta bolita no se quiere. ¿Por qué? Porque no es un pago por el trabajo realizado, sino de ayuda social o familiar. De hecho, la idea de una asignación o bonificación por educación no es retribuir el servicio, sino apoyar el bienestar educativo del trabajador y su familia. Ahora, todos los ingresos de carácter no remunerativo tienen sus condiciones. Y la condición de la asignación por educación es que si la empresa empieza a pagar este concepto todos los meses sin justificación, o sin documentos que lo respalden por falta de informalidad, por falta de organización administrativa, luego el trabajador puede interpretarlo como remunerativo y declararlo como tal en una FIL o cualquier entidad judicial y ganarlo porque ya habría regularidad y vínculo con el trabajo. Por ejemplo, la entrega de bienes también de la propia producción de la empresa, ¿no? Cuando hay empresas que, por ejemplo, como Redondos, ¿cómo se llama este que también es cliente? La Segoviana, ¿no? Que también me parece que hace salchichas, ¿no? Particularmente no consume embutidos, pero sí ellos se dedican a hacer pues en masa y por supuesto que a sus trabajadores les entregan obsequios y es más, dentro de sus canastas navideñas les envían también productos de la propia empresa. Entonces, en estos casos, o si una empresa, por ejemplo, de rubro textil, le da a sus trabajadores algunas prendas para su uso personal, o si una empresa le da, por ejemplo, de una empresa de alimentos, le da productos de su marca a un trabajador, eso tampoco constituye remuneración, siempre y cuando sean en cantidades razonables y para consumo directo de su familia. Si una panadería le da a su personal un pan diario, eso no tiene carácter natural o naturaleza remunerativa. Pero si empieza a darle cajas enteras, por ejemplo, en Navidad, totus, cajas enteras de panetón a sus trabajadores de forma constante, con una regularidad, ahí sí cambia la naturaleza, porque se convierte en un beneficio con valor económico. Y recuerden que dentro de estos caracteres hay un límite, que es el de la razonabilidad y el propósito y la regularidad. Las participaciones en utilidades. Cada año las empresas, no todas, generan utilidades y reparten un porcentaje de sus trabajadores dependiendo del sector. Y aunque ese dinero es recibido por el trabajador, tampoco es parte de la remuneración, porque no viene ni proviene directamente de su trabajo, sino del resultado económico de la empresa en general. La canasta navideña. Todos conocemos ese clásico gesto que las empresas dan en diciembre, una canasta navideña o un obsequio en fechas especiales. Y esa canasta cuenta como parte del salario, tampoco, porque es un acto de liberalidad, es un regalo voluntario. Lo mismo con las asignaciones o bonificaciones por eventos personales, cumpleaños, matrimonio, fallecimiento y situaciones. Tampoco constituyen remuneración siempre que sean razonables y se entreguen de forma ocasional. ¿Por qué la ley ya no establece esta diferencia entre ingresos remunerativos y no remunerativos? ¿Por qué se habla tanto de esto? Porque la respuesta está en el equilibrio. El derecho laboral busca garantizar que los beneficios sociales se calculen sobre la base de lo que realmente representa el salario. ¿Para qué? Para evitar distorsionar los montos por conceptos que son simples apoyos o atenciones especiales. Y por supuesto también protege a las empresas de tener que asumir costos sobre ingresos que no son salariales.
Entonces, los ingresos no remunerativos son aquellos que no tienen como finalidad pagar el trabajo, sino complementar el bienestar del trabajador. Y esa línea delgadita es lo que hace que un empleador tenga que ser muy cuidadoso con la forma y frecuencia de todos estos pagos. Porque hay pagos de ingresos no remunerativos que sí pueden convertirse en remunerativos. Muy bien. Vamos a continuar con la siguiente. Ahora, retención por falta grave. ¿Ya? Y esa es una situación que particularmente sí la quiero mencionar porque es importante, no sin antes responder por acá una pregunta. ¿En qué lugar quedan las utilidades en caso de terminar el vínculo laboral antes del pago? Bueno, en el caso de las utilidades, sí le corresponden a un trabajador, aunque ya no esté trabajando al momento del pago, porque lo importante no es la fecha de pago, sino haber trabajado dentro del ejercicio anual que generó esas utilidades. Y de hecho, las utilidades se calculan por el periodo trabajado y no por la condición actual del trabajador. De hecho, la ley de utilidades, o la ley de participación en utilidades, que es la 892, establece que todos los trabajadores que hayan laborado durante el ejercicio tienen derecho a recibirlas, sin importar si siguen o no vinculadas cuando se reparte. ¿Y cómo se le paga al trabajador si es que ya no está en planilla? Pues evidentemente se tiene que calcular por parte de la empresa las utilidades considerando días efectivamente trabajados y remuneraciones percibidas dentro del ejercicio. Y lo que tienen que hacer es comunicarse con el ex trabajador para entregarle su hoja de liquidación de utilidades. Y se lo pueden pagar por entrega bancaria, cheque o previa coordinación, o también depósito en cuenta si es que tiene una registrada en la lista, por supuesto que tiene la empresa y que toda el área de gestión humana maneja a través de las planillas. Y si la empresa no le paga y sucede algo porque ya ese trabajador no está en la empresa, igual el trabajador tiene el derecho de presentar una denuncia ante SUNAFIL porque el pago de utilidades es obligatorio y también es fiscalizable. ¿Muy bien? Ok. Entonces, la retención por falta grave. Cuando hablamos de retención, ya quiero que se pregunten si es que ustedes creen que una empresa puede quedarse con la CTS de un trabajador que ha despedido. ¿Creen que una empresa puede quedarse con la CTS de un trabajador despedido? ¿Creen que tiene el derecho? Les pongo esa pregunta en el chat. Porque es una situación que muy pocas veces sucede, pero sucede. Cuando sucede, el trabajador no sabe qué hacer y por eso es bueno que sepa esa situación. Marina dice que sí, en casos de robo. Muy bien. Y hay casos específicos, cuando el despido se da por una falta grave que haya ocasionado un perjuicio económico a la empresa. Y de hecho, esta retención no puede hacerse de forma arbitraria. De hecho, existe un procedimiento legal muy claro para hacer esta ejecución. El empleador debe notificar al banco, entidad depositaria, porque la CTS, recuerden que está en otra cuenta. Y ahí es donde el empleador tiene que notificar para que los intereses y todas las CTS queden retenidos en esa cuenta. Y esa cantidad queda congelada hasta que el juez laboral decida qué hacer con ese dinero. Y muy importante es hablar de que el empleador tiene un plazo máximo de 30 días naturales desde el cese para iniciar la acción judicial que determine la responsabilidad del trabajador. Entonces, ¿qué pasa si la empresa no presenta nada dentro de esos 30 días? Pierde su derecho a la retención y el trabajador podría retirar su CDS con normalidad y la empresa incluso podría ser sancionada por haber impedido ese retiro injustificadamente. Si el empleador no presenta la demanda a tiempo, queda obligado a pagarle una indemnización equivalente a que el trabajador pudo, o al tiempo que el trabajador no pudo disponer de su CTS, y en realidad es lo justo, porque la retención solo puede aplicarse cuando hay un verdadero motivo, cuando hay un sustento de falta grave y perjuicio comprobado. En casos de robo, como bien dice Marina. Entonces, por ahí que hay
La persona para admitir, yo les voy a admitir. Bien. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Que la retención de la CTS es una medida excepcional y debe aplicarse con el debido proceso. ¿El empleador tiene derecho a protegerse si hubo daño? Sí, pero también tiene la obligación de respetar los plazos y los derechos del trabajador. Cuando el empleador cumple con el proceso y respeta los plazos, actúa, por supuesto, dentro de la norma y evita que SUNAFIL lo pueda multar en esa situación. Ahora, ese es un buen punto, aunque parece pequeño e insignificante, pero que en la práctica genera muchos conflictos, que es la constancia de cese. ¿Qué pasa si un trabajador cesa y la empresa no le entrega la constancia que necesita para retirar su CTS? Sin ese documento, el banco no le permite acceder a su dinero. Y en ese sentido, la ley establece un procedimiento administrativo para proteger al trabajador en esos casos. Imaginemos que una persona trabaja durante 3 años en una empresa. Cumplió todo, incluso avisó con tiempo su renuncia. Pasan las 48 horas después de su salida y la empresa simplemente no le entregó la constancia de cese. ¿Qué puede hacer esta persona? ¿Quedarse esperando? No. La norma le da una alternativa y puede acudir a la autoridad inspectiva de trabajo, es decir, a la SUNAFIL, para que intervenga. De hecho, SUNAFIL puede sustituir al empleador y emitir directamente esa constancia, permitiendo que el trabajador retire su CTS. Ahora, esto ocurre cuando el empleador no cumple con entregar el documento dentro de las 48 horas siguientes al cese. Y las razones pueden ser varias: negativa y justificada, demora o negligencia del empleador, abandono de la empresa por parte de sus representantes o cualquier otra circunstancia que impida obtener el documento. Entonces, si el empleador se niega o simplemente desaparece, el trabajador no queda desprotegido porque SUNAFIL interviene para garantizar que pueda acceder a su dinero. Ahora, ¿por qué la ley exige que esto se entregue hasta las 48 horas nada más? Que es un plazo a veces que las empresas digamos, se preguntan por qué el plazo es tan corto. Porque la CTS, recuerden que tiene un carácter alimentario y de previsión social. Es un fondo de emergencia pensado para cubrir las necesidades inmediatas del trabajador cuando queda desempleado. Entonces, si la empresa demora semanas o meses en entregar la constancia, el trabajador puede pasar por una situación crítica, si es que no tiene otro empleo. Entonces, si el empleador se niega, SUNAFIL puede intervenir verificando que efectivamente hubo un cese y emitir la certificación sustitutoria. Y ahora, ya que hemos hablado de la CTS, rápidamente vamos a pasar a hablar de la gratificación, que es uno de los beneficios sociales más esperados por los trabajadores. De hecho, como ven en la diapositiva, existen 2 gratificaciones al año: por fiestas patrias y por Navidad. Fiestas patrias corresponde al periodo entre enero a junio y se paga en julio, y Navidad corresponde al periodo julio y diciembre y se paga en diciembre. Eso significa que si un trabajador ha elaborado el semestre completo, recibirá una remuneración íntegra como gratificación, pero si ha trabajado menos meses, como veíamos al inicio, se le paga de forma proporcional a los meses completos laborados. Por ejemplo, si alguien ingresó en marzo, solo tiene derecho a 3 meses del semestre: marzo, abril y mayo, cuando llegue julio. Y ahora, para tener este derecho, debe estar en planilla y bajo el régimen laboral privado, que por supuesto es general. ¿Y qué es la gratificación trunca? Particularmente, la gratificación trunca, igual que la CTS trunca, es, por supuesto, la situación en la que el trabajador tiene derecho a recibir una parte proporcional. ¿Y quiénes tienen derecho a percibirla? Todo trabajador sujeto al régimen laboral de la actividad privada, sin importar si su contrato es a plazo indeterminado, plazo fijo o tiempo parcial. Es decir, tanto un trabajador estable como uno con contrato temporal tienen derecho a este beneficio siempre que haya elaborado al menos un mes completo durante el semestre en curso.
Ahora, también es importante recordar a quienes no les corresponde. Los locadores de servicio porque no tienen vínculo laboral. Recuerden que lo vimos en la primera clase y también en la segunda. Los jóvenes en formación profesional, que son aquellos que están bajo contrato de prácticas, que es, por supuesto, de acuerdo a la ley de modalidades formativas. Y los trabajadores de microempresas, debidamente acreditadas en el REMIPE, ya que el régimen de ese tipo no contempla este beneficio. Ahora, la gratificación trunca se calcula con base en la remuneración computable vigente al momento del cese e incluye también la parte proporcional del 9% de salud o el 6.75% de EPS según corresponda. Eso significa que además del monto directo, el trabajador recibe un aporte adicional en forma de bonificación. Entonces, la gratificación trunca también simboliza ese equilibrio entre lo legal y lo justo, porque, por supuesto, que este beneficio parezca a veces pequeño, es una muestra de respeto hacia el tiempo del trabajador que entrega en cada sesión laboral. Y las vacaciones truncas. Todo trabajador que labora más de 4 horas diarias tiene derecho a 30 días de descanso vacacional por año completo de servicios. Pero ¿qué pasa, Yane, si no llego a cumplir el año? Sencillo. En ese caso también te corresponde una vacación trunca y el pago proporcional al tiempo hasta el momento del cese. Por ejemplo, si alguien trabajó 6 meses y renuncia, recibirá 15 días de vacaciones equivalentes a medio año laborado. Y para tener derecho completo a vacaciones, el trabajador debe cumplir el llamado récord vacacional, que son 260 días laborados si trabaja 6 días a la semana o 210 días si trabaja 5 días semanales. Y esto asegura que el trabajador haya cumplido con la existencia mínima para acceder al descanso. Ahora, también existen algunas condiciones especiales que también se las he comentado a lo largo del curso, que son el régimen MIPE, porque ahí las vacaciones son distintas. En el régimen MIPE las vacaciones son por 15 días, no 30 días. Entonces, si un trabajador de una MIPE que está inscrito en la REMIPE cesa antes del año, también generará vacaciones truncas proporcionales a esos 15 días anuales y se incluirán en su liquidación. Entonces, el sistema laboral adapta los derechos según el tipo de empresa, pero buscando reconocer el esfuerzo de cada uno de los trabajadores. Las vacaciones truncas compensan el tiempo efectivamente elaborado. El récord vacacional define cuándo nace el derecho completo y el régimen MIPE, por supuesto, hace no que pierdas las vacaciones, sino que solo tengas una reducción, porque ya no son 30 días, sino 15 días. Pero sigue siendo un derecho proporcional y reconocido por la norma, porque está ejecutado en cada una de las situaciones. Entonces, en este caso práctico, lo que yo quiero que hagamos es que practiquemos rápidamente, porque ya nos quedan solamente unos minutos. Y es que, imaginemos que tenemos a Carlos Pérez. Carlos Pérez trabaja en la empresa Tiendas S.A. Y Carlos trabaja ahí desde 1 de enero del 2019. Y les voy a ir pasando la información por acá. 1 de enero del 2019. Carlos Pérez tiene un salario mensual de 2.000 soles. ¿Ya? Carlos tiene un salario mensual de 2.000 soles. Yo les voy a ir pasando los comentarios ahí para que puedan tener la información y puedan ayudarme a gestionar la respuesta a este caso práctico. Sin embargo, lo único que tiene Carlos Pérez no es solamente su salario, sino además de ello, Carlos también recibe 93 soles por asignación familiar, ya que tiene un hijo menor de edad. Carlos está afiliado a Salud, recuerden las bonificaciones que les mencioné anteriormente, está afiliado a Salud y también le corresponde bonificación extraordinaria por la ley 30334. Recuerden, Salud 9% y EPS 6.75%.
Entonces, la gran pregunta, ¿qué conceptos deben y creen ustedes que deben incluirse en la gratificación? Que lo vimos a lo largo de la clase. Yo los ayudo. Sueldo básico, tus 2.000 soles. Y más se debe incluir. Recuerden que Carlos tiene asignación familiar por 93 soles y también tiene la bonificación extraordinaria por salud, que es el 9%, y la EPS, si la tuviera, sería 6.75%. La gran pregunta es aquí en este caso práctico. ¿Qué conceptos creen que deben incluirse en la gratificación? Recuerden que se considera todo concepto remunerativo fijo que el trabajador perciba de forma regular. Y de hecho ustedes acá tienen el caso práctico paso a paso. Primero, sumamos la remuneración básica de Carlos, que eran, yo les coloqué acá, 2.000 soles. ¿Solamente eran esos 2.000 soles? No. También tenemos la asignación familiar, que son 93 soles. Y además de ello, Carlos tiene 9% de bonificación por salud, que son 188 soles. Entonces, ¿cuál es el monto total que va a recibir Carlos en su gratificación? ¿Solamente los 2.000 soles? No, porque también se suman todos los conceptos remunerativos que son regulares y proporcionales. Como bien dice Fabiola, sería el sueldo básico, la bonificación familiar y la bonificación extraordinaria. Y ahora, ¿qué ocurriría si Carlos no hubiera trabajado todo el semestre? En ese caso, no va a recibir la cantidad que está aquí, sino una gratificación trunca calculada proporcionalmente a los meses laborados. Entonces, este caso que nos deja que la gratificación incluye la remuneración básica más cualquier concepto remunerativo fijo como la asignación familiar. Y también incluye un porcentaje adicional que depende del seguro del trabajador. Todo trabajador en el régimen privado tiene derecho a recibir esta gratificación, completa o trunca, según su tiempo de servicios. Ahora vamos a analizar juntos rápidamente esta liquidación de beneficios sociales, que no tiene el nombre ahí, no tiene el nombre, para guardar la confidencialidad del caso. El vínculo laboral, ¿se acuerdan que yo les dije que aparecía por acá? Que decía fecha de ingreso, fecha de cese y motivo de cese. Aquí está arriba, no sé si lo logran visualizar, pero no sé si puedo hacer zoom. Creo que no puedo hacer zoom, pero bueno, ustedes tienen la presentación y pueden darle zoom. Aquí va a aparecer motivo de cese. Fabiola, sería en el caso anterior 9% por la bonificación de salud, porque recuerda que cuando es EPS 7.75%. Ahora, en esta liquidación que podemos observar, que el vínculo laboral de esta persona ha iniciado el 16 de septiembre del 2023 y terminó el 31 de diciembre del 2024. ¿Y cuánto tiempo equivale todo ello? 1 año, 3 meses y 15 días de trabajo. Y hasta aquí quiero que pensemos qué beneficios le corresponden por ley al terminar su contrato. Y todas están aquí. CTS, vacaciones truncas y gratificación trunca. Primero, el cálculo de la CTS. Recuerden que la CTS se calcula tomando la remuneración computable, que incluye el sueldo básico, la asignación familiar, variables y el promedio de gratificación percibida. Y en este caso, la remuneración total es 3.552.96 en cuanto a la CTS, que están aquí. Ahora, la empresa calcula el depósito proporcional desde el 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre y con ello la CTS a pagar es de un mes con 27 días y le corresponde 552.55.
Ahora, en cuanto a vacaciones truncas, también podemos ver que se lo van a pagar. Y Rodrigo trabajó más de un año, pero no alcanzó a cumplir otro periodo completo de otro año. Entonces se le reconoce vacación trunca proporcional equivalente a un año con 12 días. ¿Y qué pasa si el trabajador ya tomó sus vacaciones que están en esta parte? Se descuenta lo ya gozado. En este caso figura un descuento en cuanto a ese trabajador de 30 días de vacaciones gozadas, lo cual ajusta el pago final. Sí, yo también estoy de acuerdo contigo, Marina, pero el tiempo es terrible, se va, mira, ya van a ser 7:30 y ya con el ajuste pude terminar mi presentación. El tiempo es apremiante. Podríamos hacer tal vez una sesión extraordinaria para ver más casos. Probablemente, podríamos hacerlo. Voy a conversar ahí con el equipo. Entonces, ¿qué más podemos ver en esta liquidación? La gratificación trunca. Y como el cese ha ocurrido el 31 de diciembre, él ya recibió su gratificación. Y por eso no se consigna el monto a pagar en este cálculo. Entonces, luego de sumar todos los beneficios y restar los descuentos, el total de la liquidación asciende a 1.463.43. Y en este caso se demuestra que cada sol en una liquidación tiene razón legal detrás. Ustedes pueden revisar esta presentación y pueden revisar un ejemplo de liquidación real, porque esta liquidación es real, es de un trabajador, un cliente mío, por eso que no tiene nombre. Entonces, ¿qué es lo que quiero que se lleven de esa sesión? Que los beneficios sociales no son simples cifras, sino una forma de reconocer la dignidad del trabajo humano. Cada CTS, cada gratificación, cada día de vacaciones representa el resultado de horas de trabajo. La CTS, la finalidad es que proteja al trabajador frente al desempleo. La gratificación tiene la finalidad de ser un reconocimiento al esfuerzo en fechas importantes. Y las vacaciones no son un lujo, sino una necesidad humana para descansar y recuperar energía. Cuando una empresa cumple con todos estos derechos, no solo evita sanciones o conflictos, sino que construye confianza reputacional y sobre todo un entorno laboral justo. Y esa es la idea de los beneficios sociales. Recuerden que si tienen alguna pregunta, yo las he ido revisando aquí a lo largo de la clase, pero si tienen alguna pregunta adicional, yo me voy a quedar aquí como siempre unos minutos. Y si no, si quieren alguna sugerencia, algún comentario o recomendación, pueden escribirme a mi LinkedIn directamente y yo con mucho gusto los voy a poder ayudar. ¿Ya? Entonces, espero que esta sesión les haya parecido sencilla de entender, porque siempre estos conceptos son bastante complicados de explicar, sin embargo, han sido bastante dinámicos, a mi parecer, para poderlos entender. Y cualquier duda, consulta nuevamente, no se queden con la duda, pregúntenme, por aquí estoy. Y si no, también me lo pueden hacer a través de Valentina, que es su coordinadora. ¿Ya? Entonces, buen fin de semana, ¿ya? Y nos estamos viendo la próxima semana. Recuerden que ya nos quedan solamente 2 sesiones. Y las 2 sesiones ya que vienen son un poquito más power, porque vamos a hablar un poco más de planillas, ¿ya? Así que, nada, les doy nuevamente las gracias por estar acá, los felicito por estar aquí un día viernes y le cedo el paso a Valentina para que pueda finalizar la presentación de querer agregar.